La Cuarta Tribuna, donde la verdad no se oculta. Buenos días, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues el día de hoy, pasando de la semana pasada que tuvimos un capítulo con un tema un tanto, podríamos decir, polémico, ¿no? Porque es un tema que se habla a nivel latinoamericano y pues es la figura número uno buscada como es Bukele a nivel mundial, casi más conocido que el Papa hoy en día. Pasamos a otro tema bastante polémico que no es que no tenga tanta relevancia, sino más bien que por el mismo tabú que es en Honduras, la gente no lo habla mucho. Mi padre tiene la famosa frase de que hay tres temas que no se tocan en la mesa: el fútbol, la religión y la política. Y nosotros, sin ningún tipo de miedo al éxito, traemos dos de estos temas a la mesa: la religión y la política. Pero dejaré a ti que presentes a nuestra invitada del día de hoy, la cual pues tiene muchísima experiencia con este tema y que pues mejor que ella nadie para hablarnos de este mismo tópico, pero te dejaré a ti que le presentes. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Y sí, mencionas nuevamente que veníamos de un capítulo, wow, donde tocamos realmente problemáticas que hoy en día llegan siendo un tema bastante importante y nos hacemos esta pregunta de que qué es lo que pasará con el buquelismo y si debería llegar. Entonces son estas pequeñas, como este capítulo tan polémico que hoy en día nos da para hoy poder hacer este capítulo tal un poco más relajado que el del buquelismo, pero que también tocamos nuestros puntos sensibles. Entonces, el día de hoy tenemos como invitada a la máster Luisa Adriana Cook, la cual es una licenciada en Relaciones Internacionales con una maestría enfocada en la migración. Buen día, licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, es un gusto estar aquí, Marcela y Miguel. Bueno, entrando un poco más en materia ya con nuestro tema, el tema de hoy es la religión y la política en Honduras. Lick, si pudiésemos tomar ambas facciones, que son prácticamente dos temas totalmente distintos, como lo es la religión y la política, a lo largo de la historia hemos visto cómo estas mismas que deberían estar en polos opuestos han estado muy de la mano. ¿Cuál cree usted o dónde comienza realmente esta unión entre dos facciones de la humanidad muy diferenciadas? Porque pues la religión tiene su Dios y pues la política en teoría debería ser bastante separada de esas creencias. ¿Dónde comienza esta unión a nivel histórico? Bueno, a nivel histórico de Honduras es distinta a la respuesta general, pero creo que históricamente han estado siempre unidas. O sea, es más la cuestión de cuándo se empezaron a separar, si es que alguna vez se han separado. Ok. ¿Y a nivel Honduras, cuándo cree usted que empieza realmente a llevarse de la mano? Porque hoy en día vemos a la presidenta o a los presidentes de Honduras siempre mencionar a Dios en sus discursos de apertura o cuando están en algún evento. ¿Dónde realmente empieza esta unión entre la iglesia y pues la política en Honduras? Bueno, empieza desde que Honduras, antes que fuera Honduras. Entonces, viene con los procesos de colonización, donde iban de la mano. O sea, no es para decir o satanizar completamente el papel de la Iglesia Católica en Honduras o en el territorio que es hoy Honduras, pero sí iban de la mano. O sea, iban a medida que iba avanzando el proceso colonial en el territorio del país, iba avanzando también el papel de la Iglesia. Claro de que estaban algunos sacerdotes que se oponían a la violencia en contra de los indígenas y tenemos varios récords históricos que ellos dicen que la conversión de los indígenas tiene que ser voluntaria. Pero, digamos, por ejemplo, varios pueblos, y vamos a decir, cómo se empezó a estructurar, cómo vivía la gente dentro de Honduras, estaba relacionado con la colonización y con la cristianización de la población. Entonces se empezaron a hacer pueblos para tener una idea de quiénes vivían ahí y cómo controlarlos mejor. Y eso le convenía tanto, vamos a decir, a los colonizadores que no estaban, como vamos a decir, conectados directamente con la iglesia, y les convenía también a los sacerdotes porque era una mejor manera de llevarlos a la iglesia, cristianizarlos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde viven los pueblos indígenas hoy de Honduras? Es un resultado directo de esto, porque aquellos que querían escapar de esta conversión al catolicismo y querían escapar de estos procesos de colonización, iban huyendo más y más hacia las montañas del país. Sí. Entonces, tuvo un impacto bien grande en los asentamientos en Honduras y donde viven hoy los pueblos indígenas. Si tuviésemos que hacer un mapa demográfico de qué religiones
predominan en Honduras. Obviamente colocamos el cristianismo como su mayor, digámoslo, pero ¿qué otras religiones podríamos encontrar si nos vamos a Honduras en general? Bueno, el cristianismo, bueno, primero que nada, tuviera en años anteriores, como que hace unos 50 años hubiéramos dicho que era mayoritariamente católico, Ujú. pero voy a decir como en los últimos 40, 30 años ha habido un cambio demográfico, y no solo en Honduras. Honduras es parte de una tendencia en América Latina de gente que se está convirtiendo fuera del catolicismo, Ujú. y la tendencia es que se están yendo a ramas protestantes. Ujú. Y que ahora están teniendo bastante influencia las ramas evangélicas, bautistas y pentecostales en la región, y Honduras es parte de eso. Entonces, ahora creo de que hay una demografía, vamos a decir, una población que es significativa demográficamente, que se identifican a sí mismos como protestantes, y su cultura y su identidad ha cambiado un poco a raíz de esto. Sí, hay otras religiones en Honduras. Hay una creciente población musulmana en Honduras, Ah, que tuvimos el trimestre pasado, tuvimos los invitados acá, o sea, el imam de Honduras y la misión de San Pedro Sula en particular. Hay grupos más pequeños que son hondureños judíos, tanto los que nacieron dentro del judaísmo y los que se están convirtiendo al judaísmo. Y supongo de que podrían haber, vamos a decir, ramas tal vez hindúes, pero sería como que personas, ser una cultura bien pequeña, una religión, una demografía bien pequeña por, digamos, inmigrantes o alguien que ha venido y se ha acentuado acá, pero no es como, no tienen un templo, no tienen una comunidad. Entonces lo han de estar practicando de manera privada. O sea, por ejemplo, los musulmanes hasta el día practican dentro de sus casas, en casas privadas, van de casa en casa. ah, ok. Ujú. O sea, no tienen un templo actualmente a nivel Eh, hondureño. Sí, hay una mezquita aquí en San Pedro Ok. Sula que no les puedo decir la dirección, pero se llaman las direcciones, pero está donde estaba antes Cargo Express, creo yo, abajo. Ah, ok. Cerca de los bomberos. Sí, sí. Ahí Sí, sí. para abajo está la mezquita, pero según entiendo yo creo que eso es otro imam, o sea, es otro líder religioso, no es parte del movimiento que vino Unitec, pero sí está la mezquita. Un punto que me gustaría tocar, regresando un poco dentro de lo que usted había mencionado, que se establece el catolicismo dentro de la colonización. Yo recuerdo más que todo que hubo varias personas, o creo una persona, un personaje destacado que era Fray Bartolomé de las Casas, que luchaba para que no se evangelizara, por decir así, a los indígenas, no se les diera estas cosas. Igual me recuerdo que por parte de la Asociación de los Dominicos, ellos eran los que advocaban a los derechos de los indígenas y que no se les evangelizara. Recuerdo que también venían los franciscanos mercedarios, que eran los principales que venían a evangelizar, y acaba dirigida un poco mi pregunta. Que más que todo, esta intervención de estos personajes ha influido tal vez un poco dentro de este proceso de evangelización histórica. Sí, es como lo que estaba mencionando, o sea, el papel que tenía la iglesia, o al menos la postura que tenía, no papel, perdón, era más de que la evangelización no podría ser en contra del consentimiento, tenía que ser libre, o sea, para que contara, porque esto no es un debate teológico, pero, o sea, teológicamente hablando, ¿será que alguien se convierte a una religión si lo obligaron? O sea, si Claro. realmente cree. Entonces la idea de ellos era de que, esa conversión fuera voluntaria. Pero igual esto es algo que creo que toco más o menos en algo que se escribiendo ahorita, puede haber consentimiento en un proceso de colonización. O sea, aunque las personas digan sí estoy consintiendo, o sea, ¿será que en este contexto de que hay un poder imperial que es católico, y a pesar de que esté el Fray Bartolomé de las Casas y otros individuos que digan no vamos a evangelizar en contra de su voluntad y estén peleando por los derechos de ellos, ¿será que puede existir el consentimiento de una persona colonizada bajo un imperio? Claro, Sí. colocando Ajá. dentro de las variables el miedo, el que pues viene un grupo externo a imponer, como mencionaba la LIC, uno no se le pregunta, o sea, por más que él diga sí, sí acepto, claro, si ya le quitaste sus tierras, sus casas, su familia, ¿qué más le queda? Solo aceptar, ¿no? Porque ya le quitaste Sí. todo. Pero volviendo al tema central, que es la religión y la política,
¿Cómo considera usted que la religión ha afectado las decisiones políticas en los últimos 10 años, digámoslo? Ya que pues es lo que más tenemos vivido nosotros y además nuestra audiencia también. Porque nos vamos a los años 80, muchos de ellos pues ni tienen idea de quién es el presidente. Pero en los últimos 10 años, ¿cómo ha afectado? Ya que sabemos que de un tipo de partido a otro ha habido un cambio también hasta en la religión que apoyan, digámoslo, o con quien salen en las Ujú. cámaras. ¿Cómo ha afectado esto? Ha tenido un impacto grande. Eso no es, obviamente, los últimos 10 años. Yo diría de que miré hasta como los últimos 15 años, donde primero que nada, o sea, no se puede evitar el elefante en Claro. el tema, que es la prohibición de la PAE. Sí. Sí. Y que esto fue, vamos a decir, un lobby que hizo el Opus Dei, que es vamos a decir, una rama más conservadora Sí. del catolicismo, empujando bajo la idea de que la PAE era aborto, porque prevenía la concepción después pues del acto, ¿no? Entonces, desde ahí empezó, después del golpe de Estado, empezó a tener, vamos a decir, hubo esa influencia que creo que no mucha gente sabe que fue el Opus Dei que impulsó esto. Y después, vamos a decir, en el gobierno sí, de Pepe Lobo, pues se mantuvo esto, pero diría yo que cuando ya empieza a tener un papel más explícita la religión, bueno, cristiana, y en el caso del gobierno de Juan Orlando, no tanto la católica, sino de que las ramas protestantes, sí, es en el gobierno de Juan Orlando, donde ellos empiezan a invocar más ideas religiosas dentro de sus discursos políticos, empiezan a invocar, creo que, ideas protestantes que son bien parecidas a la predestinización, que viene de las ramas presbiterianas, de que básicamente Dios ya decidió el lugar que cada persona tiene en la sociedad, y si alguien es pobre es porque Dios así lo quería, y si alguien es un político y está en el poder es porque Dios los puso ahí. Y es algo que la ex primera dama, que ahora quiere ser candidata Sí. presidencial, lo mencionó en un discurso, es más contracorriente, hizo un artículo sobre esto, de que ella en su discurso dice: Dios puso a los políticos para gobernar. Entonces ya estamos teniendo esa mezcla bien explícita. El pastor Roy Santos, Sí. que era el pastor Sí. del ejército, obviamente. O sea, ahí sin obviar de que también hay influencias católicas dentro del ejército, oficialmente hablando, pero se le empieza a dar más. Y obviamente con el juicio primero de Tony Hernández, vamos a decir, las sesiones de oración que habían en ciertas iglesias para que lo declararan inocente, lo mismo con Juan Orlando. Entonces ahí es donde empieza a incrementar. Y yo diría que eso es a nivel explícito y a nivel del poder ejecutivo y de las Fuerzas Armadas. También está a nivel de los congresistas, que cuando se estaba discutiendo otra vez despenalizar ya sea la PAE o el aborto, y habían diputados, no les puedo decir quién porque mi cerebro lo borró, pero había diputados que decían de que eso era anticristiano, o sea que era aborto, y de que ellos tendrían que consultar con el Vaticano antes de tomar una decisión. O sea, de que tendrían que consultar qué es lo que pensaba el Vaticano sobre el tema. Ellos como individuos, no es como que de gobierno se conectaban, no es como que había una conspiración, pero era eso de que él tenía su religión, tenía que consultarlo religiosamente antes de él poder votar. Hay tantos puntos que tocar en este tema. Cuando usted estaba hablando, se me vinieron creo que como 3 temas a la mente. Recuerdo, creo que fue, no sé si fue el 2022 o 2023, que hubo una protesta. Se unió la iglesia evangélica, la iglesia católica, para protestar en contra del libro de educación sexual que querían promover en las escuelas. Recuerdo mucho eso, que era que estaban diciendo, no, pero es de que ¿cómo les vamos a enseñar esto a los niños? Que esto, la presidenta, ¿qué es lo que quiere promover a nuestros niños? ¿Qué es lo que quiere promover en la juventud? Yo me gradué de un colegio católico y recuerdo que dentro del colegio habían mamás que se ponían con cartulinas a decir, ayúdenos a firmar la petición para la prohibición de este manual. Y recuerdo de que inclusive incentivaban a los padres de familia a llegar a firmar la petición e ir a la marcha. Y yo recuerdo haber pensado en su momento,
Ok, pero ¿por qué quieren prohibir que se eduque sexualmente a los niños? ¿Cuál es detrás de esto? Sí, podría ser de que se prevengan muchas de lo que son temas como muy graves, que son las violaciones, que a los niños se les viene y se les dice, no se les educa como es de verdad por sus cuerpos, porque están restringidos por la religión, de que esto no es como, ay, pero es de que, porque vos vas a saber esto es muy pequeño, o esto no tienes que hacer así, o siempre recuerdo algo que me quedó muy grabado. ¿Cuál es el mejor anticonceptivo de todos? La abstinencia. Son cosas que me quedaron muy clavadas de mi colegio. Entonces, más que todo, podemos ver esto reflejado en la población también, de que por un fin común, un fin político, en este caso podría ser, se unen las iglesias. Entonces, en este caso, Lick, como de opiniones dentro de ese tema, como una opinión objetiva dentro de esta situación, ¿cuál podría ser? Se podría analizar de que sí es una mezcla de ideología política con la religión. O sea, estamos viendo, y aquí viene lo internacional, o sea, la conexión internacional que tiene la religión en Honduras. Porque si ustedes se fijan, si lo ven en redes sociales, lo que la gente salía a marchar y lo que protestaba era la corrupción de la juventud, ¿no? De que que los ponían al peligro de depredadores sexuales, se pudiera decir, y son los mismos puntos que los ultraconservadores de Estados Unidos tocan. Y es más, hasta el mismo lenguaje. En Estados Unidos le dicen groomers, acá es... Creo que la gente bilingüe lo decía, porque sí lo he escuchado a gente bilingüe decir eso mismo o compartir eso en las redes sociales, pero lo traducen al español, obviamente. Entonces eran exactamente los mismos puntos donde, vamos a decir, los sectores conservadores de Estados Unidos y los sectores conservadores de América Latina, en el caso de Honduras, se unen. Porque Honduras ya de por sí es una sociedad conservadora y es el trabajo, vamos a decir, de propaganda de ultraderecha de Estados Unidos. Sí. Entonces, desde una perspectiva objetiva, yo diría, no es un tema religioso, no es un tema que toque la teología en general, es un tema primeramente político, que están utilizando la religión o anclándolo en argumentos religiosos para lograr fines políticos. O sea, ya sea, y más que nada para la exclusión de las comunidades de la diversidad sexual, para seguir prohibiendo el aborto, que es más que nada un método de controlar más a la población. Tanto en Estados Unidos como acá, pero sí vemos, vamos a decir, ese overlap, por utilizar la palabra en inglés, y que históricamente varios grupos, vamos a decir, de presión o políticos, de distintas maneras han utilizado países del Cono Sur para probar ciertas estrategias. O sea, famosamente pasa en África con algunas misiones de mega iglesias, que las llamo iglesias porque así se denominan ellos, pero no, para mí no tienen nada que ver con la religión que predican, donde prueban si las tácticas políticas funcionan allá, y si funcionan allá, ok, tal vez funcionan en Estados Unidos. Y Honduras es como un laboratorio a veces para estos grupos. Entonces sí está esa conexión definitivamente política. Pareciese que es un producto que se prueba en Honduras, se trae a Estados Unidos, funciona y se empieza a exportar, porque lo vemos luego en otros países latinoamericanos. Pasando ahora, ya que estamos en el ámbito internacional, como en Centroamérica. Bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el año 2021, si no estoy mal, comenzó una iniciativa de ley de parte del gobierno de Yamatei en Guatemala, donde se prohibía, como mencionaba Marcela, el tema de la educación sexual. Esto puede llevar hasta 12 años de cárcel a una persona. Si se le veía a un maestro enseñándole sobre educación sexual a un estudiante, eran 12 años de cárcel, porque se consideraba que solo los padres podían impartir esta información. Eso es retroceder muchos años en educación sexual, porque un niño, imaginemos que llega a la edad adulta, donde ya tiene novia y tal, no saben ni cómo abrir un condón, por ejemplo. Sí, dijimos la palabra condón, sí, lo dijimos, pero aquí hay que quitarnos los tabúes. Tenemos luego también que tenemos un retroceso gigante con cada cambio de gobierno, con los derechos de la comunidad LGBT, donde vemos un golpe directo a ellos, que en su gran mayoría
y que en esto las religiones tienen una gran culpabilidad también, porque ¿cómo es posible que las sociedades, las generaciones sigan avanzando, ¿no? Y pareciese que las iglesias no quieren también avanzar. Lo vemos un poco con el Papa Francisco actualmente, que ha hecho bastantes cambios, no digamos estructuralmente, pero sí en temas opiniones, y que a la comunidad, como mencionaba la LIC, más conservadora de la iglesia, en especial la católica, no ha aceptado del todo. Y eso que pues es su líder religioso, digámoslo. Pero, ¿cómo vemos, Lick, esta relación tanto Honduras, que pues, vemos que tiene una relación muy arraigada, religión-gobierno? ¿Cómo está el resto de Centroamérica? Por ejemplo, vemos que en Nicaragua se expulsó a la Compañía de Jesús, se expulsó a toda Sí, la iglesia. Entonces, ¿cómo está el resto de Centroamérica? ¿Cómo está Nicaragua? ¿Cómo está Costa Rica? Que se habla muy poco porque está siempre en las nubes, Costa Rica, sí. pura vida, pero ¿cómo está realmente en esta relación? Antes de que hable la ley, yo recuerdo bastante la persecución hacia la iglesia que hubo en Nicaragua, Sí, porque era más que todo la diócesis que está instalada dentro acá de San Pedro Sula, que es de todas las parroquias los de acá de San jesuitas. Pedro, eran católicos, recuerdo. Los Y, jesuitas. ajá, y de la parroquia a la que yo iba, recuerdo de que mandaron un padre para Nicaragua. Wow. Ese padre, yo recuerdo de que estaba rezando el pobre, de que por favor no lo fueran a apresar, porque ese fue justo en el momento que lo Sí. mandaron, al momento que apresaron, no sé si fue al cardenal o al obispo de Nicaragua, y que le estaban mencionando las condiciones en las que él estaba. Recuerdo mucho eso. Entonces, perdón, que la interrupción, sí. Sí, o sea, creo que en cierta manera vemos algunas de las mismas tendencias porque sí está bien internacionalizado. Vamos a decir, estos cambios religiosos que hay, como que esas conversiones a ya las ramas más protestantes. Pero a nivel de Centroamérica, históricamente, creo que Honduras es un poco diferente porque lo que es bien fuerte en América Latina, y ha sido históricamente durante la Guerra Fría y guerras civiles, era la teología de la liberación. O sea, de que esta idea de que se estaba luchando en contra de las injusticias sociales, la corrupción, y se estaba basando en, vamos a decir, en lecciones religiosas de la iglesia. O sea, en El Salvador tenemos famosamente al arzobispo Oscar Romero, que Sí. fue asesinado durante una misa. Y lo pueden escuchar su última misa en Sí. YouTube, pero es bien fuerte, o sea, es impactante porque se escucha el momento donde deja de hablar y se escuchan los gritos de las personas y de que esto, muchos dicen de que fue vamos a decir, el punto de inflexión para la guerra civil de El Salvador. Entonces, no, lo que quiero decir es de que ha tenido un papel complejo la religión, que sí por una parte ha sido en Centroamérica como parte para controlar a la población históricamente y de que ahora manejan agendas más conservadoras, tanto en Guatemala, en El Salvador, bueno, en Nicaragua no, porque los expulsaron, pero en Costa Rica también se podría ver esto, como que esto se ven como grupos, se podría decir como que la sociedad civil, más o menos Sí. como que están representando sus intereses conservadores, pero no se puede ignorar el otro lado que históricamente han tenido ese papel que luchan en contra de la opresión y que luchan a favor del pueblo. Entonces, sí es complejo, solo que yo diría que la teología de la liberación, o al menos ese papel más pro-revolucionario o anticorrupción, no ha sido tan fuerte en Honduras. Digamos, por quién era Honduras durante la Guerra Fría y el Sí. papel que estaba fungiendo. Entonces, sí, yo diría que esa es una diferencia clara y que claro de que Honduras no ha expulsado a ningún clérigo y prohibido No. iglesias, como Nicaragua. Sí. Not yet, digámoslo. Sí. Todavía no hemos llegado a esos extremos, podríamos No. decir tampoco. Que esperemos que no lleguemos tampoco. No, la verdad que yo esperaría que no lleguemos a ese extremo y la verdad creo que no lo haríamos debido a que, como mencionaba la Liga, nuestra sociedad actualmente es demasiado conservadora. No podemos ni siquiera mencionar de que uno como mujer no puede mencionar que ni siquiera anda con el periodo porque "Shh, que te van a escuchar, no les tan duro. O aquí no la abras acá, anda despacito, cuidar. O sea, cuando uno va a comprar toallas, hasta en bolsa negra la lleva para que no lo vean. Entonces,
Yo no creería de que acá en Honduras lleguemos a ese punto de esa persecución religiosa, también teniendo en cuenta de que cuando pasa una decisión que toma, volviendo al tema de la PAE, recuerdo bastante el reportaje que le hizo TN5 al obispo de Tegucigalpa, al momento que se aprobó la PAE. Y recuerdo de que después todo el mundo en redes sociales preguntaba a él, no me recuerdo el nombre del obispo, pero es el que está dentro de la parroquia Nuestra Señora de Suyapa, la mera allá en Tegucigalpa. Recuerdo bastante que él estaba mencionando de que no, que eso, que era abortivo, de que prohibía la concepción natural de Dios, y recuerdo bastante las críticas que se le hicieron en redes sociales. Y podemos ver como la incidencia que tiene la religión y está tan presente. Igual, también recordamos HCH, que creo que ha sido un tema que ha venido, un noticiero que creo que ha venido en todos los capítulos de este podcast. Recordemos que hace HCH en la mañana, pone el primer versículo de la Biblia a las 5 de la mañana y se ponen a rezar. Entonces son cosas que y HCH es el canal televisivo acá en Honduras que es el más visto. Sí. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que son estas pequeñas cositas que a nosotros nos van inclinando un poco más como población. Y también tenemos que tomar en cuenta los pueblos, como está muy presente dentro de, tal vez no en áreas tan urbanizadas, como está muy presente la religión, y más la católica. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Y también aquí, metiéndonos un poco más a la pregunta de Yamlik, ¿de qué manera creería usted que las decisiones de políticas hacia una religión en específico, tal vez no yéndonos hacia la católica, sino que puedan afectar con las culturas, dogmas con distintas del país? Sí, creo que ya viene a ser parte de la cultura de la persona. Entonces, aun cuando la persona no esté pensando automáticamente lo estoy haciendo por mi religión, o sea, ya es parte de la moralidad de la persona, que creo que lo hemos visto en clases, de que todo esto viene y forma su manera de pensar. Sí. Y algo que no mencioné, creo que anteriormente, y los académicos de religión creo que me regañarían si no lo menciono, es de que en Honduras existe o hubo un sincretismo cultural y religioso, o sea, en otras palabras, como que un mestizaje religioso. Entonces, vamos a decir que en las comunidades rurales la religión está mezclada con sus prácticas tradicionales indígenas, autóctonas, como le queramos llamar. Porque históricamente era más fácil convertir a las personas al catolicismo si se mezclaban prácticas no cristianas, porque era más fácil de aceptar. Entonces, digamos, si había como que una diosa, por ejemplo, vamos a decir la diosa Ixchel, si se hacía como que el pasito a la derecha de decir, es la Virgen. Entonces, todavía se mantuvo eso, entonces está mezclado dentro ahora de las tradiciones de los pueblos indígenas, de que todavía tienen sus danzas de la lluvia y todavía tienen sus propios rituales, pero está mezclado con el catolicismo. O puede ser hasta el mismo protestantismo. Entonces, voy a decir, no se puede como que condenar a toda la religión y decir, bueno, es que vamos a regresar a como eran antes, las prácticas más tradicionales, sino de que es parte ahora de su cultura. Entonces, creo que se debería de encontrar ese punto medio, bueno, o al menos entender ese sincretismo que hay y que es parte de la identidad de las personas. Y claro, ya emprender, pues, porque creo que choca eso con, vamos a decir, con las prácticas o la idea de un Estado liberal y secular, ¿no? La separación de religión o iglesia y Estado, que es lo que quería Morazán. No, y está muy polarizado también este ámbito, ¿no? Ya cuando nos vamos a las opiniones del Estado o también de los medios de comunicación a nivel Honduras, porque tenemos un problema y es que si no están de acuerdo con el cristianismo, no se habla. Si, pues vámonos aún más a las secciones más conservadoras todavía. Si no eres hombre, no se habla. Y como mencionaba Marcela, comenzamos con el medio más hablado a nivel Honduras, HCH. Y cómo comienzan sus episodios, pero contrastando un poco con la opinión que vemos en redes sociales, porque hay que ser sinceros.
Los jóvenes de hoy en día no ven la televisión más que para sacar memes. Hablando lo que es, porque el pobre Peña Nieto sufrió mucho con los memes, porque para lo único que abríamos la televisión era para ver a Peña Nieto con el corazón. De ahí... Sí. Pero actualmente esa diferencia de opinión que hay clara entre la generación anterior con la nueva generación de Honduras, que son los jóvenes, es palpable. Y ahí donde entra mi gran duda, Lick, y que usted, siendo una persona que sabe mucho más del tema que nosotros, ¿cómo es posible que al tener una diferencia marcada como mar y tierra con el juego, cómo es posible que no se llegue a un acuerdo, como lo mencionaba Marcela? Cuando entra un problema grande como era el tema de la educación sexual, se unen ambas religiones que en un día común se agarran a pedradas en la calle, pero que cuando ven un enemigo común se juntan. ¿Cuánto nos tomará realmente como sociedad a nosotros el que la nueva generación con sus opiniones tan volubles y que además tan cambiantes con cada generación que va saliendo? Porque lo vemos claramente en el que el número de creyentes ha bajado exponencialmente, porque a las nuevas generaciones no les gusta ir a la iglesia o simplemente dicen, ¿para qué voy a malgastar mi tiempo? Irme a sentar una hora de mi vida en una iglesia a escuchar a una persona hablarme de Dios. Porque pues de mis compañeros yo puedo contar 3, 4 que van a la iglesia dentro de los 20 y tantos que están en mi clase. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tomará a nosotros el llegar a que o haya un movimiento de parte de la iglesia y del brazo a torcer y decir, ¿saben qué? Les vamos a escuchar, que yo lo veo muy poco probable, si les soy muy sincero, o que los jóvenes realmente digan, no, ya no, y se empieza a reducir exponencialmente el número de seguidores en la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Buena pregunta. O sea, creo que es algo de que o sea, es un tema saliente no solo en Honduras, sino que a nivel mundial, la verdad, porque es algo que ha preocupado en particular a la Iglesia Católica por bastante tiempo, de que, o sea, y lo vemos, lo que he estado hablando, de que en América Latina la gente se está convirtiendo a otras ramas del cristianismo, o sea, hacen ateos o buscan otras religiones por alguna razón o la otra. Entonces, es algo que a ellos les ha preocupado por bastante tiempo. Y dice, ok, pero o damos el brazo a torcer o perdemos, vamos a decir, las congregaciones, que la iglesia pues históricamente ha dado su brazo a torcer en algunas cosas, vamos a decir, como en las pastillas anticonceptivas. Sí. Todavía no le ha dado mucho al divorcio, pero no es como que no se pueden volver a casar por la iglesia católica, Sí. pero tampoco está como que esa condena activa, vamos a decir, y más el Papa que se ha mostrado progresista en esas ramas. Pero creo que más no, o sea, no es un problema diría yo, de los creyentes o no, de que quienes van a la iglesia o no, porque eso al final del día es una decisión privada. Creo que es más de cuándo realmente se va a separar el Estado de la iglesia, o cuándo el Estado se va a dejar de haber influido por estos grupos de presión y decir, ok, en realidad cuánta gente están representando, o sí en sí, porque igual es algo que hemos tocado en clase, de que sea que tenemos un modelo ideal de un Estado liberal, de la separación de poderes y separación de iglesia y de Estado, pero eso en sí viene desde una idea protestante, Sí. la podríamos decir. Entonces, no creo que es como que cuestión de que la iglesia deje su brazo a torcer, es más de que el gobierno realmente se convierta laico y que gobierne para todos por igual. Y que se entienda y que cambie ese mensaje de que, bueno, si alguien no quiere tomar la PAE porque piensa que es aborto, pues no lo haga. Y que si alguien no quiere ser parte de la comunidad de la diversidad sexual, pues, ok, nadie los está obligando. O sea, entender de que puede ser de estilos de vida o decisiones propias y que son privadas y de que no es una crisis moral. O sea, cuando ya lo dejemos de tratar como que sea, es algo de moralidad, ni sino de que, ok, son respetando el derecho de los demás realmente. O sea, en otras palabras, es cuando la población ya entienda
que es respetar realmente los derechos humanos. Sí. Me gustaría más que todo tocar algunas cosas que usted mencionó. Entonces, aquí van como dos preguntas. Usted diría, la primera siendo de que usted diría de que la iglesia condena solo lo que le conviene. Porque usted mencionaba de que está bien con el divorcio, pero no tan bien, como que no lo condena, no existe esta condena divina, que es con lo que nosotros muchas veces nos vemos motivados para no hacer ciertas cosas, porque digamos, de que, ay, si me divorcio es que de ahí no voy a poder entrar al reino de Dios. Entonces, por eso me voy a quedar aquí. Y también algo que mencionaba ya yendo nomás un poco a lo internacional, sino también con la reciente victoria del Morena en México, que recuerdo bastante que durante los debates presidenciales se mencionaba sobre las calacas, ¿cómo recuerdo eso? Ay, no. Y que Xóchitl Gálvez inclusive se paró enfrente de los memes que le hacían con las calacas con un rosario enfrente, diciendo de que nadie iba a perpetuar la juventud de México, que cómo era posible. Y esto también tomando en cuenta de que la cultura mexicana está bastante, hace la celebración del Día de los Muertos. Y es algo que los identifica bastante y están identificados también por toda esta celebración alrededor de la muerte en un torno tal vez no yéndonos a lo satánico, que es con lo que usualmente lo relacionamos, de que, ay, la Santa Muerte, que todos estos rituales de brujería. Entonces, sino más bien tomándolo en cuenta de que ellos son católicos también. Entonces, aquí iría la pregunta de que, ¿usted cree de que es por este discurso que daba Xóchitl Gálvez acerca de la protección de la población enfocado en la religión? ¿Es la victoria de Morena? O sea, México... O sea, varias de nuestras tradiciones vienen de México, porque México era Nueva España, pero vamos a decir, por ejemplo, el Día de Muertos es una tradición precolombina que se adaptó al catolicismo. Igual la veneración de la Santa Muerte, sí, o sea, es parte de esas tradiciones, de esas tradiciones precolombinas, y que tuvo, diría yo, tiene más relevancia hoy en día por la guerra contra las drogas. Creo de que yo viví un año en México, en el norte de México, durante la guerra contra las drogas, y había me recuerdo bastantes carros que andaban con un sticker de la Santa Muerte que decía, ella me vigila o me cuida. Entonces, la gente también como que empezó a buscar, vamos a decir, más respuestas de lo que tenía, porque sí era un shock de violencia. O sea, nosotros vivimos en una comunidad violenta, los mexicanos... No, en aquellos momentos. Y era un shock de violencia bien fuerte, cosas que aquí no se habían visto. O sea, no se ven hasta ahorita. Hasta el día de hoy las cosas como granadazos y que encierran a la gente en las discotecas y les prenden fuego. Y, o sea, ese tipo de violencia tan fuerte para ellos. Entonces, para mí, Morena no ganó por eso, sino de que creo que era más... O sea, creo que es una evidencia que México se está secularizando un poco más, y de que están poniendo esos intereses políticos y sociales por encima de, vamos a decir, discursos, lo siento, Xóchitl, discursos baratos, queriendo anclarlo en la religión, porque Claudia Sheinbaum es judía secular, o sea, que viene de una familia judía, lituania y sefardita también, y ella es secular, o sea, de que no tiene no es religiosa, en otras palabras. Que hubo un chiste sobre esto y me mató de la risa, de que ella en su discurso le estaba dando gracias a Jesús, y todo el mundo, pero ella es judía, secular. Y dice, es que el esposo se llama Jesús. No. Le estaba dando gracias a su esposo, no le estaba dando gracias a Dios. Ya le iban a fundar también. Sí. Pero creo que es muestra de eso, de que se han interesado más o sea, que realmente ya por la política, por la trayectoria que ha tenido, porque no está libre de controversias, obviamente, la trayectoria que tuvo como alcaldesa primero y después de gobernadora, y lo que promete hacer por México, por los pilares que tuvo en sus comunidades, lo que quiere hacer con la energía de México. Entonces creo que eso es una muestra de que la gente puso por encima los temas sociales sobre los discursos morales que se estaban tomando. Entonces, es buena noticia, porque ahí está. Hay un avance. Hay un avance, y
Y eso no significa el hecho de que alguien que sea la presidenta sea secular, no significa de que la gente tiene que dejar de ser religiosa. O sea, tienen la libertad religiosa para ser religiosos si ellos quieren. Y es un buen punto de inicio también porque al ser la primera mujer que gana en México y que además, un punto importante como mencionaba Lick, no gana con un discurso barato. No se va a las típicas, podríamos decir, ideas de cómo hacer política, como, bueno, lo mencionábamos Lick, ¿no? En la tesis que estábamos realizando con el populismo, el ir con los discursos con la gente, ¿qué quiere escuchar ellos? Quieren escuchar que la iglesia, quieren escuchar que yo quito la PAE, quieren escuchar... ¿Qué es lo que probablemente escucharemos en el siguiente gobierno, ¿no? Cuando estemos con las elecciones? Quitar todo lo que la gente de la iglesia no ha querido escuchar o no han querido ver, pues decir, ok, la PAE, la quito. Si usted me da al gobierno, yo se las quito. Y le devolvemos a la iglesia todo lo que tiene que tener. ¿A cuántos años luz estamos de lo que está viviendo México actualmente? La presidenta, o bueno, la que asumirá como presidenta de México, no se bajó a hablar solo de religión, solo de qué quieren escuchar ustedes, sino presentar, digámoslo, un plan de gobierno bastante estructurado, porque realmente cuando escuchábamos los discursos o realmente los debates presidenciales, se escuchaba una persona a la cual tiene clara la idea de qué quiere hacer con México, que es lo que esperamos que en Estados Unidos suceda, porque lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros, directa o indirectamente, y que esperemos que también en Honduras en un futuro pues lo tengamos. Sabemos que estamos un poco lejos, pero esperar y bueno, nada cuesta creer, ¿no? Y tener fe en que pueda pasar. Pero lo vemos en el país de al lado también, volviendo a Bukele. Cuando están en las conferencias, sí, es que Bukele, lo mencionaba, es más famoso que el Papa. Bukele está en su salón con todos sus ministros y atrás está pues el cuadro de Monseñor Romero. Y siempre Bukele comienza con una oración. Y pues nuestra amada presidenta siempre termina con su famosa frase, y que Dios bendiga a Honduras. Entonces, ¿a cuántos años luz estamos realmente de pues México, que pues, guardando las distancias, ¿no? Sigue siendo un país latinoamericano como nosotros? Bajando un poco, ya centrándonos con el tema con nuestro tema del día de hoy, ya cerrando, porque pues podríamos estar aquí todo el día hablando de religión. Como lo mencionamos al principio, un tema que siempre pone eriza a la gente, porque es un tabú hablar de religión, porque quieras o no, siempre hay opiniones distintas con las demás personas. Pero ya colocando las últimas piedritas del tópico de hoy, ¿consideraría usted que deberíamos ser un poco más abiertos a la aceptación de que otras religiones pues están en el país y que pues están los cristianos, están los protestantes, pero como mencionamos al principio, hay otras religiones que están teniendo un crecimiento también? Y no es algo malo, a mi parecer, porque como mencionaba usted, uno, es algo que aceptar. El ser humano necesita una figura de Dios, más allá de si es el cristiano, si es el hinduismo, si es bueno, el budismo no tiene un Dios, porque pues Buda no es un Dios, pero nombrando cada una de estas religiones, desde las antes de Cristo con los mayas, tenían dioses. El ser humano necesita una figura que le diga la moral de qué está bien y qué está mal, más allá de un ser divino. Pero con esta creciente de nuevas religiones y que además muchos de estos seguidores se han movido hacia otras religiones, más ¿qué tan considera usted? ¿Cuánto cree usted que le costará a la población de Honduras aceptar este nuevo crecimiento de otras, digámoslo, diásporas de otras religiones en Honduras? ¿Cuánto le costaría aceptarlas? Creo que depende del tamaño y la visibilidad que tengan, porque por los momentos son minorías pequeñas, que la gente hasta se sorprende y dice, jamás había conocido X o Y en la vida real, y es como ver un unicornio, es como que, wow, aquí no sabía que había musulmanes, no sabía que había judíos, es como... Pero creo que depende de la visibilidad, y si es como que un cambio acelerado que ellos ven, porque digamos, y es algo que también ahorita estaba pensando que quería mencionar, o sea, el problema no es en sí la creencia, no, o sea, no es una condena teológica que estamos diciendo acá, es que los que creen tal cosa, sino es que se utiliza como que, ok, algo está cambiando en la sociedad y entra ese pánico moral, que si
si vieron, no sé hace cuánto salió la temporada de Stranger Things, no me acuerdo. Sí. ¿Cuál? 3 ¿La años, la última? última. La última, que Sí. salía esas cosas Como de 3 Dungeons and años. Dragons. O sea, eso fue de verdad en Estados Unidos y está pasando otra vez, que era el pánico satánico. Sí. Ujú. Que venía el heavy metal y venía cosas que ellos no entendían y les entró ese miedo al cambio de que yo ya no entiendo a la juventud, no entiendo a la sociedad y me agarro de la religión, que dice mi religión, Claro. que es porque yo tengo una ansiedad, Mm. porque las cosas están cambiando y a mí no me gusta. Entonces, creo de que si es un cambio radical o la sociedad cambia de una manera de que la mayoría de la población dice no me gusta y después lo empieza a asociar con algún cambio religioso que hubo, podría ser un problema. Pero, o sea, estas religiones, o sea, convertirse fuera del cristianismo en Honduras creo que es aislante Sí. porque la mayoría de la población es cristiana. O sea, el calendario, utilizamos el calendario gregoriano para Sí. empezar las vacaciones, Semana Santa, Navidad y estas tradiciones todas son cristianas. Entonces, si cuando esa persona toma esa decisión, entonces tiene que estar bien consciente de que va a estar aislado. Entonces, no creo que suba mucho, digamos, o sea, el más rápido que está pasando es la conversión al Islam, pero Mm. lo que me explicaba el imam, que Tariq se llama él, que él pensaba que eso estaba motivado porque era un cambio no difícil hacia el Islam, porque el Islam todavía reconoce a Jesús como profeta, Sí. todavía reconoce el papel o la importancia de María, y, y es un poco más blanco y negro, más claro para la gente. Entonces que todavía no se ve, no están diciendo nada que es controversial Mm. para ellos. Entonces, y que además ellos se mantienen bien privados, no es como que lo están publicando y están siendo súper como que visibles. Entonces creo de que se va a mantener así, pero si va cambiando y la sociedad va a ir cambiando, obviamente, mientras no haya ese cambio radical, o sea, de 180 grados, que digan, ok, la sociedad cambió bastante, no me gusta y está cambiando muy rápido, creo que todavía la gente va a reaccionar como que, y a veces ni siquiera se va a dar cuenta. Lick, entonces, ya agregando solo un poquito a lo que usted mencionaba, usted, Tiri, ¿cuál es el papel que jugaría entonces la religión en la moral y la ética? Sí, le da forma a la moralidad y a la ética de las personas. O sea, se le da el concepto de que está bien y que está mal. Y creo de que, y algo, solo para destacarlo, se ha demostrado estadísticamente con estudios científicos, ¿ok? Se ha demostrado que las personas que más saben de su propia religión, o sea, de que están más involucradas con los textos y o sea, que se preocupan por eso, son las personas que son menos fundamentalistas, que son más abiertas y de que entienden que hay diversidad, que hay varias interpretaciones, porque están activamente involucradas con el texto y las tradiciones. Y se ha demostrado que los que son más conservadores y de que se dicen, no, es que es la palabra, que es lo que dice ahí, y eso es ley, son los que más bien no interactúan tanto con su religión, que nada más no saben mucho de ella o solo siguen las prácticas por costumbre, pero no tienen eso. Entonces, en realidad yo invitaría a la gente que se deconstruya, o sea, las que vean su propia religión y que aprendan más de su propia religión. O sea, no aquí no les estamos pidiendo que dejen de creer ni nada, pero que se interesen por saber y que estén seguros de que esa es la religión que Claro. siguen, que sí están de acuerdo, porque es lo que se ha visto, en que entre más se aprenden, más se involucran y ven la historia de la religión y la interpretación, se les va abriendo más la mente y se van más bien, si se radicalizaron, se van desradicalizando, porque ya entienden los procesos que los cuales llegaron a formar, vamos a decir, las leyes religiosas o por qué, por ejemplo, en la diferencia entre en la iglesia ortodoxa, porque comen pan normal y porque en la católica comen la hostia. Ujú. Y que van entendiendo qué es lo que pasó. Entonces, ahí su mente es más abierta y es más tolerante. Entonces, sí, en vez de aquí no es un llamado a no vayan a la iglesia, es más como que aprendan más Sí. si quieren realmente mantener ese compromiso religioso.
Y ahora para cerrar, esa es mi última pregunta, yo creo que aquí cerraríamos también, volviendo al tema político. Imaginándole de aquí a unos 50 años, diciendo porque dándole tiempo a estas iglesias de crecer, buscando, creyendo que pues las personas van a buscar de estas y no satanizarlas, como se cree normalmente. Las personas ven un hijab y piensan bomba, lastimosamente por los memes o por lastimosamente las imágenes, que lo único que se publica del Islam. No se investiga todo lo que hay atrás, realmente, que una religión bastante demandante, digámoslo, porque rezan muchas veces al día, por ejemplo. Solo que las personas no lo saben, o qué es el Ramadán, tampoco no saben qué es. Entonces, imaginando que unos 50 años, una de ellas, ya sean los mormones, ya sean los testigos de Jehová, ya sea pues el Islam, llegase a crecer tan grande y llega a ser una población importante. ¿Considera usted que imaginando que llega un activista político y que se va a lanzar para presidente, cambiaría su discurso político porque tiene mejor beneficios con esta parte de la población y dejaría de lado el cristianismo? Creo que no. O sea, no creo que bueno, de aquí a 50 años no creo que el Islam crezca de esa manera. O sea, sí, tomando como ejemplo. Pero yo creo de que igual, o sea, en el Islam siguen al mismo Dios, básicamente el cristianismo. Entonces, si se está hablando de Dios en general, igual los mormones, que son no quiero utilizar la palabra secta, pero, o sea, son esta rama o esta derivación del cristianismo, todavía creen en el mismo Dios. Entonces todavía se puede hablar de manera bien general y todavía se puede decir que Dios bendiga a Honduras. ¿Cuál Dios? Dios. Entonces todavía se puede hablar de esa manera, y creo que lo que más importa es qué tanto poder tienen las personas, bueno, no tanto por influencia o si los intereses siguen siendo conservadores, podríamos decir, porque no, como Honduras funciona, no es como Estados Unidos, que se tienen con donaciones y todo, sino de que el sistema político es diferente. Sí. Entonces no se necesita como que, bueno, la movilización a ese punto, sino de que ya está como que casi arraigado en las distintas, vamos a decir, en las distintas partes del país. Entonces no veo que cambien su discurso para eso, sino de que lo pueden llegar a generalizar más. Ok. Es mi opinión. Que ahí vamos a ver de aquí a 50 años. Voy a tener 80. Uy. La vamos a invitar aquí al podcast de aquí a 50 años, 7 de junio de aquí a 50 años. Sí. Eso sí seguimos en emisión. Ya nos renovaron para 4 temporadas, dicen. Nuestro director se burla de nosotros. No, pero ya cerrando, Marcela, no sé si tú tienes alguna reflexión final. Luego pasaré con con su reflexión final, ya que este tema creo que también... comenzamos en política, pero terminamos en religión, porque casi siempre es lo más llamativo, ¿no? Y donde más hay tema de qué hablar, porque en la política es Dios bendiga a Honduras y hasta ahí, porque los políticos solo saben decir Dios te va a castigar y en los pueblos no tengan relaciones sexuales. Sí. Pero ¿cuál es tu reflexión sobre el episodio de hoy? Siempre me gusta recordar de que la política no es todo solo lo que vemos en el Congreso, lo que vemos en los partidos, sino que también la política somos todos. Por ende, nosotros vivimos una vida política, la verdad. Aunque muchas personas no lo sepan, no lo practiquen y su primer pensamiento sea política libre, política Partido Nacional, política Partido Liberal. Cositas así bien estandarizadas, bien estereotipadas. Entonces, yo más que todo diría de que con la reflexión que yo me quedaría de que, como mencionaba Lali, poder conocer nuestra historia, poder saber en realidad qué es lo que estamos creyendo, a qué organización religiosa nosotros estamos siendo partícipes, qué en realidad nosotros estamos predicando. Porque, como les mencionaba al inicio, yo salí de un colegio católico. El colegio católico era entrar, buenos días, rezábamos. Íbamos antes de una clase, rezábamos. Salíamos de clase, rezar. Antes de recreo, rezar. A la salida, rezar. Y cada uno teníamos nuestra propia virgen. Mi virgen era la Virgen de Guadalupe. Ella era la supuesta protectora de nosotros y teníamos un arcángel, el arcángel Rafael, que era quien nos cuidaba y quien nos poníamos a disposición. Entonces, y curiosamente, era una escuela franciscana. Entonces, es como bien curioso que las personas los que vinieron acá a evangelizar, eran de los mismos de la escuela. Entonces, yo me quedaría, creo que sí, con de que
poder conocer un poco más dentro de la religión y saber tener una mente fría, que no dejarnos nublar más que todo por lo que nosotros hemos tenido por costumbre. Ir más allá siempre, tener ese pensamiento crítico, el cual se nos induce a nosotros a tener también nosotros como internacionalistas, que tenemos que tener dentro de nuestra formación académica, dentro de nuestra carrera, y poder ir más allá pese a nuestras creencias religiosas, poder tener este pensamiento, este dictamen crítico y poder ser analíticos. Lick, su reflexión final sobre todo lo que tocamos el día de hoy. Sí, creo que, o sea, yendo más a ese pensamiento crítico que mencionaba Marcela, pero también es vamos a decir, la idea de, o dejarlos con esto de que el hecho que se respeten otros estilos de vida, otras religiones, no significa de que se le está persiguiendo a una religión en específico. O sea, el hecho que alguien tenga el derecho tenga acceso a la PAE o tenga derecho al aborto o el derecho de cambiarse su género, vamos a decir, en su partida de nacimiento o en su documento de identificación nacional, eso no significa de que se le está persiguiendo una religión. O sea, el derecho individual de alguien más, o sea, no es un juego de ganar-perder, sino de que lo que queremos es un estado donde todos ganen, básicamente, y que todos tengan la libertad de ser quienes quieran ser y de practicar lo que quieran practicar. Como Barbie, sé lo que tú quieras ser. Bueno, por último, yo sí solo mencionaría algo, y es que a diferencia de lo que muchas personas consideran, en el siglo XXI y pues a este año 2024 se da una mayor persecución de pensamiento que cuando estábamos en la Santa Inquisición, porque lastimosamente al día de hoy no hay torturas y no hay estas masacres, pero sí hay un perseguimiento a lo que no es lo que pienso yo. Y pues en redes sociales todos somos muy valientes, la gente publica su opinión, pero estando en persona no la quieren decir. Así que invitaría un poco, ya que lo mencionaba Marcela, a investigar más sobre los temas y no creerse todo lo que se publica, porque lastimosamente hay un bombardeo de amarillismo en redes sociales. Actualmente con lo que está pasando en Palestina e Israel lo vemos. Hay un bombardeo de imágenes de decapitaciones, bombardeos, pero la gente no sabe dónde comienza este conflicto. Este conflicto no es del año pasado, no es de este año, esto lleva 75 años de historia. Probablemente muchísimo más, pero de historia como conflicto esto. Pero la gente no sabe por qué inició, no sabe cuáles son los motivos y no saben por qué sigue pasando al día de hoy. Exacto. Y como siempre, Estados Unidos metiendo la mano ahí donde nadie lo ha llamado. Pero llamaríamos a eso. Yo creo que los tres que estamos aquí a investigar, a tener un mayor pensamiento crítico. A 4 con nuestro director, perdón. Sí. Y 5 con el técnico también. ¿Cómo no contas a nuestro amado director Ronald? Sí. 6 con Ana Orellana también, que no está aquí presente. Pero llamaríamos a eso, a tener un mayor pensamiento crítico. Y como mencionaba la Lick también, si queremos ser escuchados, también tenemos que tener o dar ese espacio para escuchar también las opiniones distintas. Porque si no, pues quedaríamos en el círculo vicioso donde yo opino lo que yo opino y si no te gusta, pues no lo escuches. Y jamás vamos a crecer. Así que, Marcela, te veo la próxima semana con otro tema, aún probablemente muy distinto a este, porque pues vamos a dejar un poco de lado los temas polémicos por un momento. Pero vamos a rebajar las ideas. Le agradecemos mucho por su tiempo, porque pues grabamos una buena cantidad de minutos y además que pues es un tema que no cualquiera estaría dispuesto a hablar por el miedo al funarse y más que todo porque es un tema que requiere de mucha información previa también, porque pues se puede llegar a malinterpretar. Más que eso, malinformar a las personas, y yo creo que es un tema que requiere estar bien informado. Así que le agradecemos de parte del podcast por haber estado aquí, por brindarnos parte de su tiempo. Gracias por tenerme acá. Muchas gracias, Lee. Créame que usted está futuramente invitada a cualquier otro capítulo que nosotros tengamos y usted siéntase libre de siempre contactarse tanto con Miguel o como conmigo por algún otro episodio. Entonces le agradecemos mucho. Sí, si no, claro. Ronald Nuestro Ronald. Si no lo nombramos. Productor, director. No, Lee, muchísimas gracias. Te veo en otro episodio, Miguel. Nos vemos. Nos vemos, Marcela.